Hola Sagitario, bienvenido a tu horóscopo de la semana 5 al 11 de julio. Tu regente entró en el signo de Leo. Eso no es cualquier cosa, eso es algo súper importante. Yo les dejé un especial astrológico donde uní Mercurio retrógrado, la luna llena de Capricornio, Júpiter en Leo, para que lo vean, porque cuando el regente se mueve es importante saber qué energía nos va a traer, así que vayan a verlo. De igual manera te invito a que te suscribas y actives las notificaciones porque vienen unos movimientos importantes astrológicos de los cuales voy a estar hablando. Tu palabra clave, Sagitario, resurrección. Seguramente una parte de ti resucitó o se sintió más viva o se sintió o se va a sentir que básicamente resurrección es celebrar la vida. Que estás vivo aquí, que estás vivo ahora. Y esta es una semana en la cual hay que darle poder a eso, a que estás aquí, a que tienes vida, a que estás en el momento presente. No pienses en el pasado, no pienses en lo que pudo ser y no fue. Resucita desde ahí y vive tu presente, vive tu ahora. El número es el 44 y tiene que ver con el ambiente, con lo que te rodea. Describe lo que te rodea, describe el ambiente para que te puedas poner en lo más tiempo presente posible y vayas hacia adelante agradeciendo que estás aquí, que este es tu momento, porque el pasado ya se fue, el futuro lo estás construyendo con las decisiones que tomes ahora, ¿okay? Así que resucita y date a ti mismo el poder de vivir y de seguir viviendo. Las cartas hablan de lecciones del pasado, de asumir, de madurar. Habla de reconocer tu talento, de recordar quién eres. Las cartas hablan de soltar unas creencias viejas o limitantes que te están deteniendo o que te están saboteando en tu proceso de evolución. Recuerden que estamos en la segunda mitad del año. Es momento de revisar las metas, es momento de revisar las estrategias hacia esas metas. Si hay algo que está estado deteniendo, una creencia, un pensamiento, es el momento a partir de esta semana de botarlo. Es el momento de cortar con lo negativo que no te está dejando surgir o que no te está dejando crecer. Viene una conversación importante esta semana. Escucha antes de responder y escucha para comprender, no para reaccionar. Gente a tu alrededor que te quiere ayudar, que te quiere hacer ver un cambio de perspectiva. Simplemente escucha lo que esa persona o personas vengan a decirte. Sacrificio que se hace esta semana por un bien superior. No tiene nada de malo a veces dejar algo por otra cosa que se representa como una mejor opción. Vienen cambios positivos, posibles mudanzas que se dan para ustedes esta semana. Un viaje del cual se va a hablar y que se va a poder ejecutar. Viene un viaje que llena de felicidad, un viaje que llena de tranquilidad y calma en tu vida. Las cartas están hablando de movimientos y de acciones que tú tienes que tomar o emprender, pero tú, sin esperar nada de nadie, sin esperar mejores condiciones, sin esperar que las cosas se den diferentes. Tú tienes que agarrar y emprender acciones hacia algo que quieres que se te dé. Hazlo y muévete hacia eso. Tu salud habla de la necesidad de tomar vitaminas o complejos nutricionales o suplementos, ¿ok? Hay que cuidar mucho tus rutinas. ¿Qué haces tú por ti? Haces ejercicios, te alimentas bien, duermes, te diviertes. ¿Cómo te cuidas? Esta es una semana para revisar hábitos sobre cómo te cuidas y cambiar lo que no esté funcionando. La salud, el dinero, la luna. El dinero, la luna, habla de los presupuestos. Hay que hacer presupuestos de tu dinero, administrarlo, tener conciencia y claridad de dónde está tu dinero y cuánto tienes, cuánto necesitas, cuánto es lo mínimo que debería haber para tu comodidad. Así que trabaja con presupuestos. Si estás buscando trabajo, te veo o estás teniendo miedo de que no te contraten o lo estás buscando para no encontrarlo. ¿Cómo funciona eso? A veces estamos buscando trabajo, pero no lo queremos encontrar.
porque queremos otra cosa. Entonces, en vez de seguir buscando trabajo, sabiendo que dentro de ti tú no lo quieres, entonces ya lánzate a esa otra cosa que tú crees que pudieras hacer para generar ingresos y dinero. Trabajadores y emprendedores, no se metan en chismes esta semana. No va a haber nada más estéril que meterse en chismes esta semana, que estar repitiendo como loritos información que sea falsa o estar diciendo mentiras en el trabajo o en el emprendimiento. Tengan cuidado con eso. Mantengan la seguridad interna, mantengan el orden. Es importante tener orden en el trabajo, en el emprendimiento y en la mente. En la mente sobre lo que queremos hacer y sobre las metas que queremos desarrollar. El amor de Sagitario, el loco, cuidado con triángulos amorosos. El loco ha salido mucho hoy, por cierto, en el área del amor. Pero eso, cuando Mercurio está retrógrado en un signo como Cáncer, que es un signo tan emocional, luego de haber tenido una luna llena en Capricornio, que es profundamente emocional, pero Cáncer es emocional sensible, Capricornio es emocional duro, entonces es normal que muchos signos están viniendo con el consejo de salirse de la rutina, de evitar triangular la relación a través de familiares entrometidos o de falta de tiempo y atención en el vínculo, y por eso los mandan a revisarlo, ¿ok? Y en el caso de Sagitario también están mandando a revisar el vínculo desde la rutina, desde qué están haciendo ustedes para que este vínculo crezca, porque una vez que el vínculo se formaliza, si no se alimenta como las plantitas, se va a morir. Entonces revisa tu relación desde ahí. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace mi pareja? ¿Y qué hacemos juntos para mantener nuestro vínculo vivo, armonioso y feliz? Los que están solteros permanecen solteros esta semana. Ustedes no andan pendiente de nada, no andan pendiente de nadie. Si alguien se les acerca, pues chévere. Si no se les acerca, como que no les importa, porque Sagitario anda distraído. El Sagitario soltero anda distraído y no se ve que sea muy de su interés concretar una relación esta semana. Ahora, si a ti te gusta alguien, esta carta habla de asumir el riesgo, de acercarte a esa persona, de invitarla a salir, de acercarte a ver qué con esa persona. El anclaje de ustedes esta semana: me comunico eficientemente. Suena raro, pero es importante. Me comunico eficientemente. ¿Por qué? Porque con un Mercurio retrógrado y con una predicción de proyectos, de conversaciones, de hablar con alguien, de recibir ayuda, hay que comunicarse eficientemente. Así que me comunico eficientemente. Escríbelo en los comentarios para que cuando vayas a hablar con alguien o vayas a tener esta conversación que tuvimos aquí, ya tu cerebro sepa la orden, tu cerebro sabe el comando, que es comunicarte eficientemente. Vamos a ver aquí tu arcángel de la semana. Miguel, y te dice: hay una situación que ya no es para ti. Libera el apego al resultado. Suelta el apego al resultado. Considera acercarte de maneras diferentes a tu situación. No sé cuál situación, la que Miguel está viendo, pero este consejo es importante. Libera el apego al resultado. Cuando nos apegamos al resultado, las cosas no se dan. Y cuando soltamos, se dan más rápido. Yo te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por internet.